No hay mejor forma de apreciar una obra que viendo hacia sus orígenes, y Kisu-Monogatari es una de esas precuelas que utiliza todos sus recursos y elementos no solo para sorprendernos, sino también para deleitarnos. A ver, si hay algún factor que logra hacer de una precuela una obra maestra, ese sin duda es el factor sorpresa. Conocer la forma en cómo se entrelazaron los hilos del pasado para dar como resultado el presente que viven nuestros personajes, para entender relaciones, motivos y actitudes. Obras como Berserk y su arco insignia La Edad Dorada ya nos habían dado un gran vistazo de cómo hacer una obra maestra aún teniendo como limitante la palabra precuela. Y sin ir más allá, Kisu-Monogatari logra casi lo mismo con una narrativa que puede parecer simple, pero que al igual que el resto de Monogatari, esconde y cuenta muchas cosas de fondo, porque no solo nos muestra cómo nacen los principios de Araragi, ese afán irónicamente egoísta por ayudar a todas las personas que están en problemas, sino que también nos muestra cómo de esos principios egoístas nace una relación excéntrica de dos personas que sufren mutuamente. Kisu-Monogatari goza de tener una narrativa no compleja, pero sí con trasfondo. Goza de tener estilos visuales y artísticos complejos y a su vez pulcros. Goza de tener los más trabajados y envidiables efectos visuales porque así es como se siente, como un despliegue casi descarado de efectos, movimientos y técnicas que a cualquier estudio le costaría años hacer. Cada fotograma de Kisu no solo parece arte, sino también una carta de amor a sus fanáticos y a la propia obra, porque es irónico que un anime que se veía obligado a casi jugar con el bajo presupuesto que tenía, ahora despliegue tal cantidad de detalles sin olvidar ese estilo único nacido de ese mismo presupuesto limitado. Kisu-Monogatari tiene tantas cosas de las que quiero hablar que ni siquiera sé por dónde empezar. Miento. Sería un descaro no darle ese honor de apertura, algo que ha acompañado a la saga desde el inicio. Kisu-Monogatari tiene personalidad. Bueno, toda la saga en general. No sé cómo empezar esto exactamente, pero me acuerdo de una conversación que tuve con mi novia en la cual discutíamos esto mismo, cómo las personas pasaban por alto el estilo tan propio que manejaba Monogatari y hablaban tanto de otros estilos como el de Fooly Cooly, Samurai Champloo e incluso Monster, ignorando completamente la dirección de Monogatari. La historia del nacimiento de este estilo es bastante curiosa, porque el estudio que animó Bake no contaba con mucho presupuesto para hacer este anime, además de que tenían solo las novelas ligeras como una guía, por lo cual tampoco contaban con algún dibujo o plano de referencia para hacer las escenas. Todo lo tenían que hacer ellos, y en donde muchos otros estudios podían haber entregado un anime con reciclaje de escenas, bajones de calidad en capítulos y en general un apartado técnico afectado por el problema del presupuesto, como por ejemplo en Bienvenido a la NHK, Shaft, el estudio que hace Bake, toma ese problema de la limitación y astutamente lo vuelve un recurso. ¿Para qué? Para crear un estilo que ocultara ese limitado presupuesto, mientras a su vez ese mismo estilo dotara al anime de personalidad. Y esto me fascinó tanto por una frase que desde muy pequeño se me había quedado pegada. Cuando una persona tiene pocos recursos, es cuando se ve su lado más creativo. Y la saga Monogatari fue la primera obra que me hizo comprender ese dicho. Todos esos apartados, esos momentos de diálogo extenso, esas transiciones y carteles en rojo y negro, la ausencia de personas en el entorno que forman ese ambiente tan melancólico, los planos detalle de los ojos de los personajes, ese énfasis tan minucioso y casi desesperado por mostrar a los personajes haciendo poses excéntricas, todo nace de la falta de un presupuesto y el afán por ocultarlo. De ahí nace y se construye el estilo Monogatari, y Kisu, al no tener esta limitante del presupuesto, puede darse el lujo de utilizar ese estilo y pulirlo a su antojo, porque en esta obra, contrario a como sucede en el resto de Monogatari, en mayor medida se prefiere mostrar que contar, y por lo mismo podemos notar como todo en el apartado narrativo de Kisu es más ligero que por ejemplo en Owari, ya que aunque mantiene cosas del estilo Monogatari como el diálogo extenso y la ausencia de personas en el entorno, este último utilizado en Kisu para darle mucho más detalle a los fondos y que el espectador lo note, siguen habiendo otras tantas cosas de este estilo que se ven reducidas a comparación del resto de Monogatari, y aquí es donde me gustaría agregar el Kisu Monogatari es una versión mucho más ligera que el resto de Monogatari.
Un ejemplo pequeño que sirve para retratar esto son los carteles de diálogo en Kizu, los cuales pasan mucha menos información resumida y pasan menos seguido, sin mencionar que para Kizu, contrario de por ejemplo Second Season, solo se usan los carteles en rojo, negro y blanco. Oyendo un ejemplo más grande, también tenemos la propia historia, que no cruza entre muchos puntos para hacer entender algo al espectador, diferente a como podía suceder en otras entregas de Monogatari, en donde para llegar a una conclusión medianamente acertada del cuarto tramo del capítulo, tenías que fumarte el dichoso. En Kizu no pasa esto. O bueno, no pasa tan seguido. ¿Kishoto perdió sus extremidades? Bueno, Araragi el vampiro tiene que recuperarlas para volver a ser humano. ¿Que no sabes cómo derrotar a estos tres desgraciados? No te preocupes, ahí está Hanekawa, la hermosa voz de la razón que te guiará en tu recorrido. Oh, ¿no lo sabías, Araragi? Ayudaste a recuperar sus poderes a un vampiro. Y los vampiros comen humanos. Beso Chota se puede comer a Hanekawa. No sé por qué pones esa cara si era tan obvio, hijo de puta. Todo en Kizu Monogatari es mucho más simple, mucho más ligero. Como si las personas que hicieron la película le dijeran al espectador: oye, relájate y disfruta. Por eso es que Kizu, al ser tan ligera, diferente al resto de Monogatari, y tener una animación sin limitantes, diferente otra vez al resto de Monogatari, se siente más como un premio, como una bebida refrescante después de subir una gran montaña empinada. A ver, para llegar a Kizu Monogatari tienes que tragarte desde Bake, pasando por Second Season y terminando en Koyomi Monogatari. Tienes que comerte más de 70 capítulos con diálogos extensos y tramas enreversadas que contienen viajes en el tiempo, desórdenes cronológicos, historias no lineales que se juntan con historias de otros capítulos, personajes nuevos que tienen una extensa e importante relación con personajes antiguos, a la perra loca de Sengoku, más viajes en el tiempo, Mayoya crecida, la rivalidad de Kanbaru de la cual nadie se acuerda, entre otras cosas más. Cuando terminas todo eso, sales con un bombardeo de información que te frita la cabeza. Y ahora te toca ver Kizu, pero cuando le echas un vistazo te topas con una precuela, una historia que se desliga completamente de todo lo anterior y nos entrega algo más digerible, algo menos movido y complejo. Una historia que narra orígenes, expresa relaciones y nos devuelve personajes que extrañábamos. Nada de diálogos complejos o personajes que toca leer entre líneas. Y por Dios, se siente tan bien cuando después de tantas tramas complejas, una tras otra y tras otra, te puedes sentar a disfrutar de algo más ligero y a su vez tan pulcro como lo es Kizu. En el orden cronológico, estas tres películas son lo primero de todo, el inicio de Monogatari, y verlas de primera sin respetar el orden de emisión hace que todo pierda sentido, porque no solo te estás perdiendo de referencias y detalles puestos adredes en las demás partes de Monogatari, sino que también te estás perdiendo de esa experiencia, de esa sensación de concluir algo tan extenso y sofocante para después relajarte. Por eso es que Kizu se ve después de todo lo relevante, porque más que un premio, es un regalo hecho con todo el cariño y detalle para los fanáticos más pacientes y apegados a Monogatari. Pero, a ver, sin despegarnos tanto del tema inicial y volviendo a este tema de los estilos y personalidades, me gustaría mucho comparar el estilo Monogatari con el estilo de Cowboy Bebop. Y no es una paja mental. Esto puede parecer raro, pero más que una similitud entre estilos y personalidades, siento que tanto Cowboy Bebop como la saga Monogatari comparten una cosa en común, y eso es lo mucho que hacen notar ese estilo, como cada uno hace ver al espectador de una manera tan propia la dirección que manejan, los planos, las secuencias, los personajes. Puedes encontrarte con muchas productoras y directores que manejan sus propios estilos, y por ejemplo, cuando tú miras el dibujo de Fooly Cooly, automáticamente te recuerda a... exacto, Evangelion. Y oh sorpresa, la casa que produjo estos dos animes fue la misma Gainax. O sin ir mucho más allá, tenemos a Devilman Crybaby. Sabemos que el tipo que dirigió este anime es Masaki Yuasa porque esta misma persona hizo de Tatami Galaxy. Y si hay dos cosas que comparten todos los animes dirigidos por este señor, es ese dibujo minimalista con nulos detalles o sombras y lo acelerada que puede llegar a ser la trama. Bajo mi juicio y viendo toda la cantidad de anime que he visto...
qué huele así de feo? Cowboy Bebop y la saga Monogatari son los animes que más hacen notar ese estilo que manejan, esa personalidad que desprenden. Me puedes poner cualquier os de Cowboy Bebop sin decirme que es de Cowboy Bebop y te diré que es de Cowboy Bebop. Me puedes poner una angulación o un movimiento de cámara típico de Monogatari en cualquier cosa y preguntarme a qué te suena y sabré que es de Monogatari. Es más, cuando tú miras una reseña o análisis de Cowboy Bebop, en lo que más se fijan es en su ambientación y su música. Como Cowboy Bebop bebe tanto de los spaghettis western y lo combina con esa música de jazz al más puro estilo negro de Nueva Orleans. Y sin caer en ningún tipo de prepotencia o superioridad, siento que la música en la saga Monogatari, aunque es de un estilo completamente diferente a la de Cowboy Bebop, tiene el mismo peso y le da la misma caracterización a este anime. Y aún así, con todo esto, es triste. Es triste que el estilo Monogatari, siendo igual de bueno que el de Cowboy Bebop, tenga tan poco aprecio y reconocimiento por parte de las personas, que un estilo tan bueno sea opacado por otros tantos factores dentro del mismo anime que no necesariamente son malos, solo que son muy poco consumidos por la media del público. La realidad aquí es que aunque los dos animes son parecidos en este aspecto, es también en lo único que se parecen. Si echamos un vistazo simple, Cowboy Bebop es un anime con buenos personajes, con un buen trasfondo, con muchas referencias de fondo y sobre todo mucho más digerible. Mientras que Monogatari tiene esas tres primeras cosas, solo que con ese sutil, muchas veces poco digerible, pero excéntrico. Kisu Monogatari tiene estilo, tiene una personalidad propia, muy buena kinestesia y todo esto lo combina con ese dinamismo típico del anime, el cual le da la capacidad de pasar de un estilo tan pulcro y casi de pintura a uno más animado y caricaturesco. Todo esto claramente sin que se sienta antinatural o forzado. Y podría quedarme aquí 3 horas más hablando de factores y detalles muy técnicos como las putas sillas con físicas ultra realistas, pero no soy tanto de esto, además de que no me pagan por los análisis, por lo cual me gustaría hablar de algo más literario, algo menos técnico y más narrativo, algo que siempre ha acompañado a Monogatari y es un pilar importante en Kisu. Hablemos de la historia de Kisu Monogatari. Kisu Monogatari es una precuela, y por lo mismo se podría esperar que narrara los orígenes de muchos personajes que ya conocemos, como por ejemplo Oshino. Este personaje desaparece en el mismo Bake, que es donde se nos presenta también, para luego no volver a aparecer más, y es curioso sentir que su aparición en Kisu, más que orígenes narrados, parece más como un regreso magistral del personaje. Es como esta escena de Naruto en donde Pain estaba a punto de destruir la aldea de la hoja y en eso aparece Naruto con una entrada súper épica después de estar desaparecido en un momento crítico. Esta escena de Oshino deteniendo a los 3 exorcistas al tiempo tiene la misma esencia que la de Naruto, pero más encima tiene un valor agregado, porque como dije antes, lo sentimos más como un regreso que como un origen. Kisu Monogatari habla de orígenes, pero no de los orígenes que podríamos pensar, porque, a ver, tanto la historia como el pasado de Hanekawa ya no lo sabemos, de eso se encarga Neko Monogatari, y la historia y el pasado de Shinobu también lo sabemos, porque de eso se encarga Second Season y la segunda mitad de Owari. Hasta podríamos pensar que Kisu Monogatari podría hablar enteramente de Araragi porque es el prota, pero sorpresa, Kisu Monogatari no habla de los orígenes de sus personajes, habla de los orígenes de sus relaciones, teniendo como punto central la relación entre Shinobu y Araragi. El primer encuentro que tiene Kishoto y Araragi se da en una estación de tren, con esta primera a punto de morirse por un desangre y este último cagado del miedo después de comprar una revista porno. Y aún así, con este contexto, Kishoto a punto de morirse tiene el ego y el orgullo de decirle a Araragi: oye humano, tendrás la oportunidad y el honor de morir por mí. Esta actitud es característica de Shinobu, y cuando vemos a Araragi huir de ese lugar nos sorprendemos, porque durante todo Monogatari veíamos a un Araragi capaz de dar la vida por personas que ni siquiera conoce. Cuando para y se devuelve para ayudar a Kishoto, reconocemos esa actitud característica del personaje, y cuando se resigna a dar la vida por esta misma, automáticamente pensamos:
Este es Araragi, que por cierto, ese llanto de fondo que ponen para demostrar que Kishoto en realidad parece un bebé indefenso por sobre todo el orgullo que pueda demostrar, es un recurso excelente. Dentro de Kisu se notan ciertas actitudes de ciertos personajes que ya conocíamos con anterioridad, con la única diferencia de que aquí las vemos mucho más acentuadas, y podría parecer que en Monogatari ese afán de Araragi por ayudar a las personas a toda costa es una virtud del personaje, pero en realidad es un defecto. No es que parezca, no es que puede que lo sea, no es que lo piense, es un defecto. Defecto que el personaje arregla cuando tiene que dejar morir a Mayoi y se da cuenta que no puede salvarlos a todos. Y tampoco es necesario, porque si el deseo de esa persona es no ser salvada, él tiene que respetar esa voluntad. Y Kisu Monogatari, al cumplir su papel de precuela, usa inteligentemente ese defecto del personaje para desarrollar la relación excéntrica de Shinobu y Araragi. Vamos por partes. La actitud que presenta Araragi en Kisu Monogatari es la antes mencionada, una persona que sobrepone no solo los problemas, sino también la vida de los demás por encima de la suya. Y esta actitud, y no lo estoy diciendo como un fallo, sino como un recurso, es tan exagerada que varias veces piensa en matarse por no haber podido ayudar a esa persona. Es tan exagerada que casi mata a Episode olvidando sus principios de no asesinar a alguien por ser el culpable de la casi muerte de Hanekawa. Y cuando se da cuenta de lo obvio, que un vampiro mata gente para alimentarse, se siente profundamente culpable por ayudar a Kishoto, ya que con este acto de bondad condenó a la humanidad. Y es más, así de exagerada es esta actitud que aún así viéndose en la obligación de matar a Kishoto para salvar no solo a Hanekawa, sino también a toda la humanidad, no quiere hacerlo. Este es el Araragi que veremos en Kisu Monogatari, una persona con un imperante y exagerado afán por conseguir que todos estén bien, aún así varios no quieran estarlo. Una persona egoísta que prefiere ver a alguien sufriendo en contra de su voluntad que muerto, porque eso le parece mejor. Una persona que termina decidiendo sobre la vida de Kishoto, aún así esta no quiera. Y ya que mencionamos a este personaje, ¿por qué no hablamos un poco de ella? ¿Cuántas escenas con música ya he puesto, la puta madre? Digamos que lo realmente relevante de Kishoto en cuanto a trasfondo de personaje se desvela desde la mitad hasta el final de la tercera película, y de ahí en más el resto de ella en Kisu Monogatari es básicamente mostrar lo que era Shinobu antes de ser un cascarón, además de unas cuantas escenas que parecen caldo de pedófilo. Iskishindi Vijitis. Podemos ver esa personalidad elitista junto a esa actitud arrogante típicas de Shinobu sin ignorar por supuesto que lo que estamos viendo al fin y al cabo es a un vampiro. Y cuando llegamos a la parte final de Kisu Monogatari, nos damos cuenta que todos esos aires de realeza en realidad no le valen para nada, porque dicho por la misma Kishoto, toda su vida es un completo sinsentido de soledad y amargura, de malas decisiones y muchas cosas de las que se arrepiente. En realidad ella sí quería morir en esa estación de tren, pero tuvo miedo, y es cuando llega Araragi a salvarla que ella, después de mucho tiempo en soledad, consigue una razón, un propósito, devolverle su humanidad a Araragi por medio de su muerte para poder descansar en paz, sin miedos ni remordimientos. Ese era el deseo de Kishoto. Hay una escena que, siendo una de mis favoritas y teniendo un excelente trasfondo, nos muestra sutilmente las intenciones que tiene Kishoto de morir. La escena en cuestión es esta, y es tan hermosa y a la vez tan triste porque si la lees entre líneas te das cuenta de qué irá la vaina después. Empieza con Kishoto y Araragi hablando en un edificio alto en algún tipo de momento melancólico, recordando con cierto agrado lo difícil que fue todo lo que pasaron juntos, para después dar paso a un despliegue de nieve que envuelve a esta escena en un color blanco puro y brillante, el cual la dota de formalidad. Cuando Kishoto le menciona todo esto a Araragi, lo hace con una expresión de tranquilidad y resignación, como si un amigo te recordara todo lo que vivieron juntos porque quiere echar un último vistazo antes de irse. Lo siguiente es la introducción de una música hermosa para acompañar ese momento melancólico, junto a una escena en donde tanto Araragi como Kishoto se divierten y se ríen como si fuera el mejor momento de sus vidas, con Kishoto disfrutando de ese momento como si fuera el último. Y después viene este plano. Si lo notamos bien, Araragi está en el piso acostado y durante toda la escena se mueve, se levanta y cambia de posición en el plano, pero Kishoto está siempre en esta posición. No importa el ángulo, la perspectiva, durante toda la escena no se mueve de esta pose. ¿Y a qué se parece esta pose?
Lo que plantea Kizumonogatari con esta escena es una sutil despedida por parte de Kishoto hacia su más fiel amigo como agradecimiento por todo lo que éste ha hecho, porque deja de verlo como un sirviente y ahora lo ve como un amigo. Esta escena es una despedida antes de su muerte, y sin contar absolutamente nada de esto, el anime hace que lo sintamos de esa forma. Y luego de este hermoso momento, viene el final de Kizumonogatari. Obviando el resto de apartados técnicos de Kizu referentes a magistral pelea entre Kishoto y Araragi, que fue un despliegue de presupuesto más que otra cosa, y obviando el sarnoso fanservice que siempre ha acompañado a Monogatari, pero que al final me gusta, queda hablar del tramo final, la desesperación de Kishoto y el enfermizo egoísmo de Araragi. Los últimos 20 minutos de la tercera película de Kizumonogatari concluyen el origen de la relación excéntrica entre Araragi y la vampiresa sin vida que después conocemos como Shinobu. Responde a la pregunta de por qué Kishoto y esta pobre niña melancólica pueden llegar a ser dos presencias iguales y a su vez diferentes, y lo más importante, nos hace entender el por qué Araragi es la persona mala de esta historia. El deseo más grande de Kishoto en ese momento era morir a manos de la persona que lo ayudó, y Araragi es incapaz de cumplir este deseo por el simple hecho de que no puede dejar morir a una persona que le agrada. Kishoto amenaza a Araragi con asesinar a su amiga si no la mata a ella, y este desesperado llama a la única persona que lo puede ayudar. No hay ninguna forma en la que todos terminen felices, a lo cual Araragi se desespera, pero hay una forma en la que todos pueden terminar infelices, un trato que capta la atención de nuestro prota. Sacrificarás tu tan deseada humanidad a cambio de que la gran vampiresa Kishoto viva, pero para evitar que ésta destruya la humanidad se verá relegada a un recipiente sin emociones, sin vida. Se verá relegada a una simple y miserable sombra que solo vivirá para alimentarse. La presencia de uno no podrá vivir sin la del otro, por lo cual tú, Araragi, serás un intento de humano que imita a un vampiro y tú, Kishoto, serás un intento de vampiro que imita a un humano. La decisión está únicamente en tus manos, Araragi. Kishoto lo ve como una tontería, como una gran ofensa para ella, ya que su deseo más grande era morir para poder descansar en paz. Llora, patalea, se desespera, pero lo que ella ve como una opción inaceptable, Araragi lo ve como una oportunidad para salvarlos a todos sin que nadie muera. Y es así como lo decide. Por encima de todo lo que pueda pensar Kishoto, por encima de todos sus deseos, su voluntad y sus sentimientos, Araragi decide que todos sean infelices a que la gran vampiresa muera feliz. Y de esa decisión egoísta nace el silencio, nace la melancolía, nace un triste cascarón vacío, sin vida y miserable. Nace la pseudo vampiresa que todos conocemos como Shinobu. De esta forma se demuestra el egoísmo de Araragi, de cómo prefiere verlos a todos con una vida miserable que muertos, de cómo sobrepone sus deseos por encima de las voluntades ajenas, de cómo salvó a una persona que no quería ser salvada solo por el simple hecho de que le agradaba. Y así es como de esta decisión nace una gran historia.